Amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video. Les saluda su amiga Claudia de Turquía, familia turca Perú. Bueno amigos, hoy día quiero hablar de un tema muy delicado, muy traumático, que yo viví estando embarazada. Pero para esto, quiero dejar bien claro, si yo cuento esta experiencia, no es para victimizarme, para hacer drama o para jalar gente. Cuando uno tiene esta plataforma, tienes que contar tu experiencia, las cosas que ha vivido, siempre y cuando no pasando del límite. Porque hay cosas que uno tiene que contar. Un ejemplo, si yo me peleo con mi esposo porque el arroz se quemó, no lo voy a contar. ¿Saben qué? Mi esposo me gritó, me trató así porque el arroz se quemó. No es el caso. No. Hay que contar cosas porque eso, la pareja, todo matrimonio tiene pleitos, tiene problemas y tiene que tratar de solucionarlos, no divulgarlo de una manera que al día siguiente nuevamente van a estar ahí en besitos y abrazos y no pasó nada. Así que no es el caso. Yo les voy a contar esta experiencia. Yo sé que algunas amigas, algunas youtubers van a decir, oh, Dios mío, ella lo hace por esto. Pero quiero decirle a todas las que piensen de esa manera, mi caso es, yo a ustedes nunca les critiqué y nunca les dije, porque cuentas esas cosas que en realidad me parecen una parte para mí ridículo, contar cosas que ya no se debería contar, porque son cosas personales. Nunca les reclamé, nunca les dije nada. Pero tampoco voy a permitir que vengan a decirme, es que no vayas a contar para que te dramatices. No vayas a contar para que seas la víctima. No, no es el caso. Porque antes de que yo sea youtuber, ellas saben toda esta historia. Y después cuando ya se enteraron que iba a ser youtuber, ellas mismas me dicen, es que tienes que contarlo ahí. Ahora que voy a contar, no les gusta, no les agrada. Pero yo voy a decirle algo a todas, y esto que quede para todas las que quieren hacer algo. Varias seguidoras me han escrito, y qué bueno es que te escriban y te pongan atención y te den ese aliento. No podemos dejarnos de intimidar de nadie, o que esas personas tratar de dominarnos. No, nadie puede controlar tu vida o decir qué es lo que tú tienes que hacer. Así que eso que le resbale. Nosotros, la youtuber, hay que estar bañadas en mantequilla, porque si tú estás bien con lo que tú haces, al resto no le importa. Así que por favor, que no me escribieran para decirme que lo has hecho para esto o mira que esto es el otro. Si mucho antes no lo han hecho para felicitarme, pues no lo hagan para criticarme. Yo soy nueva en esto, pero estoy tratando de contar mi historia para que a otras personas no le pase y no se dejen, porque yo por tonta me dejé. Así que vamos a empezar. Cuando salí embarazada, en todo el transcurso de mi embarazo, yo tuve 6 amenazas de aborto. Yo sé que todo el embarazo de la mamá es bonito, los buenos momentos, es la mejor etapa, pero yo la verdad, para mí no fue bonita etapa. Del 100%, el 20% fue la mejor etapa de mi vida, que pude disfrutar a mi hijo, estando con él, sentir, y el 80% pasé tantos dolores físicos y psicológicos que me trataron en el hospital y dentro de mí. ¿Por qué? Vamos a empezar. Como les estaba diciendo, que tuve 6 amenazas de aborto y a veces yo me iba exageradamente al hospital por estos dolores. El primer dolor empezó cuando en la madrugada me levanto y comencé a sentir un dolor fuerte en la parte de acá. En esta parte de acá sentí. Y con la conexión acá me presionaba y me faltaba el oxígeno. Tanto que era como una sensación como que te quisieran asfixiar y tú no puedes, te desesperas por querer respirar y no puedes. Pues eso me pasaba a mí, y con ese dolor que parecía un fuego en vida, y me desmayaba. Y mi esposo de emergencia se asustó y me llevó al hospital, porque eso no son síntomas de un embarazo, ¿no? Me llevó y me chequearon, algo simple, solo me pusieron una cosa acá para verme, una máquina. Me dijeron, no, está chocha, está que se chochea. Esa es la palabra que le dijeron a mi esposo. Entonces yo no me comunicaba, porque mi esposo sí se iba conmigo en la primera vez. ¿Por qué? Porque no hablaba yo nada. Así que me regresaron a mi casa, normal. Ya me había pasado el dolor, porque yo he experimentado estos dolores que cuando tenía solo me duraban media hora, nada más. Entonces, después de 3 semanas, empezó el dolor fuerte que no aguantaba. Nuevamente la misma cosa se repetía y mi esposo llamó a emergencia y gracias a Dios la ambulancia estaba cerca y bien me recogieron. Esa gente de la ambulancia de emergencia me trató muy bien, tanto que hablaban a Dios.
me cogió de la mano, estaban los chicos y la chica pues trató de entenderme. Por eso les digo a todos ustedes jóvenes, cuando quieran estudiar algo que les nazca, que sea de vocación, no para complacer al papá, para complacer a la sociedad, es para que te complazcas a ti. Porque el día que tú quieras hacer algo, ya no vas a poder porque vas a depender tanto de tus padres y de la sociedad. Y no es el caso, haz cosas que a ti te plazcan, porque después los frutos lo vas a ver. Y gracias a Dios, estos enfermeros y la enfermera me trataron muy, muy bien. La chica me cogía la mano, me presionaba de una manera de comunicarse. Como ustedes sabrán, las acciones dicen mucho que las palabras. Así que ellos me trataron muy bien. Me sacaron análisis de sangre, en ese momento la sangre, para llevar al laboratorio cuando llegué al hospital. Y examiné qué es lo que tenía. Entonces, llegué quejándome de dolor y ahí empezó mi martirio, mi peor castigo, se podría decir. Esta enfermera, eran 3 enfermeras, pero una de las más malvadas, se podría decir. Esta enfermera, cuando yo ingresé, yo estaba con dolor y pedía que me ayuden. Y la enfermera me trató tan mal que me arrimó, cubrió con una manta, tipo como una cortina. Tuve 20 minutos esperando, gritando de dolor. Y yo al salir, porque ya quería que me chequeen, que me digan algo, que me hagan algo, y la veo a la enfermera con las piernas en el escritorio cruzadas, con su celular y con el café. Tomando ahí con el celular. Y ella me ve y me dice, "Git", que me dice, "fuera". Yo estaba bien sumisa, bien tontecido, no lo voy a negar. Y yo me retrocedí llorando, ¿no? Entonces, después ella viene, después viene y me dice, "¿Qué pasa, Neulton?". Y yo solo no dije nada. Me dijo, metió su mano, pero siempre ella me lastimaba y yo sangraba. Entonces, yo salía con temor. No le contaba a mi esposo tanto, porque como que no le daba importancia ahorita a eso, más estaba enfocada, preocupada en mi hijo, que lo que le había pasado o algo, y tenía miedo a perderlo. Entonces, eso pasó. Y así sucesivamente pasaban y yo pasaba esos tratos. Pero la última vez que yo la pude ver a ella, por lo que me pasó, lo que me hizo, cuando yo ingresé, venía nuevamente, mis casos han sido siempre de dolores fuertes. Era una cosa horrible que no le deseo ni a mi peor enemiga, aunque no la tengo, pero es un decir. Entonces, uno nunca debe quedarse callado. Pero lamentablemente yo tenía el pensamiento de que como soy extranjera y estoy en un país, me debo quedar callada. En todo país hay enfermeras malas y buenas. Como acá hay enfermeras malas, también hay buenas. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando ella agarra, yo llorando desesperada porque era un dolor fuerte, ella tenía como 7 meses de embarazo y estaba con la barrigota, y el dolor y el oxígeno que me faltaba y no podía ni moverme, ella me dice que me calle, ¡sus!, me dice. Y yo seguía llorando. Y ella me jala el cabello, ¡pum!, me tira una cachetada, mire, ¡sus! Y que me cambie de posición. Tenía que ponerme de esta manera para que me chequeara. Yo pensé y creí que me iba a ayudar. Ya me había pegado, yo estaba completamente mal. Lo único que quería es que me calme el dolor. Entonces yo al cambiarme de posición y esperando, porque no podía con la barriga todo, ni un momento movió el dedo. Ella estaba así, cruzada de brazos, esperando que yo lo haga. Con el dolor con el dolor de mi corazón y con la fuerza que pensaba en mi hijo, me cambié de posición. Me comenzó a chequear, me presionaba y me dolía y me hacía doler. A ella no le importaba, ya, súbase su pantalón, Git. Siempre conmigo utilizaba la palabra Git. Pero en todo el proceso que yo estaba ahí, siempre veía a las enfermeras que estaban tomando café, que estaban con el celular, y había pacientes esperando. Y como si nada. O sea, yo decía, tampoco no hay que quejarnos y decir, oye, estás en pero ¿en qué hospital te habrás ido? No hay que menospreciar, porque hay hospitales pobres, que hay buenos profesionales, y no podemos decir, porque te has ido a un hospital pobre, es porque de gente mal vivir. No, las apariencias se engañan, amigos. Entonces me pegó todo eso, y yo llorando desesperada, y me dijeron que me levante, me vaya. Y yo, así con dolor, me fui a darme el encuentro con mi esposo, y mi esposo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Ayúdame, no podía ir. ¿Qué pasa? Porque sigue el dolor. Y nunca me hacían chequeo como deberían hacer. Pues yo pasé lo peor. Después, regresé a mi casa, y no le comenté todavía a mi esposo. Cuando me vino el último, eso sí fue cuando me vino el último,
el dolor que tenía, porque ella tenía 8 meses de embarazo y tuve una amenaza de aborto ya muy fuerte, se podría decir. No es que esté exagerando, porque yo lo viví, yo. Cuando uno no lo vive, solo la gente se pone a criticar. Ingreso desesperada y le digo, no quiero ingresar ahí, no quiero, ¿por qué? No quiero. Y le comenté a mi esposo lo que me había pasado. ¿Qué cosa? Uf. Me llevaron de frente, yo estaba sangrando. Ese dolor tan fuerte fue, comenzó, como mis piernas comenzó a salir sangre. Y yo pensé en mi hijo y pensé, me aferré a mi hijo, dije, no, Dios mío. Y con el dolor que tenía, y para mí el dolor era algo horrible, pero yo más pensaba en mi hijo y era una cosa que horrible, que, uy, Dios mío. Solo se me pone la piel de gallina de volver a recordar todo eso, porque dice recordar es volver a vivir. Y me meten a un cuartito donde habían 3 mujeres que tenían amenazas de aborto, y era la tercera, y estaban en cuidados. Y tenía que estar 3 días ahí porque tenía amenaza de aborto, ¿ya? Y mi hijo, pues que quería nacer, que esto y lo otro. Entonces trataban de controlarme ya que todavía sus pulmones faltaban, que se formaran todavía, que culmine. Entonces yo quería que mi hijo nazca bien. Entonces yo me quedé ahí y tenía que venir esta enfermera, pero yo ya le había comentado a mi esposo. Entonces después al tercer día me ponen a otro cuarto, ya que me había recuperado, y vienen los doctores. Y mi esposo había hablado con su papá y ya le habían comentado a los doctores, y los doctores se acercaron y llamaron a todas las enfermeras. Imagínense cómo yo me quedé así viéndola, a esa mujer que me miró con una cara, y teniéndola ahí, como que me sentí tan intimidada, y mi esposo me dice, no, nunca te quedes callada. Si tú permites que alguien te quiera tratar mal o someter, es culpa tuya, porque van a hacer contigo lo que quieren. Así que habla, acá estoy yo nunca te voy a abandonar. Me dio esas palabras, me dio un valor que yo la señalé. Ella fue con dos de esas mujeres que... Y había otras chicas, otras doctoras, enfermeras, disculpe, no sé, practicantes, que ellas habían observado todo. Pero, y el doctor fue bien directo, porque ahí sí son bien directos, y comenzaron a cuestionar, y las otras chicas que estaban ahí confirmaron lo que habían visto. Las 2 chicas, podría decir, del maltrato, la castigaron, y a la principal la botaron. Porque por mi denuncia, se podría decir, que mi esposo hizo, no era la primera vez que había pasado. Ya había pasado otros pacientes con el mismo maltrato y siendo turcas. Imagínense. Así que no es porque sea extranjera. Sí, había algo también ahí, pero bueno. Entonces, la botaron, me chequearon. Entonces lo que le dijeron a mi esposo es que tenía cálculos en la vesícula. Entonces, tenían que sacarme la vesícula, ¿no? ¿Y qué pasó? Tuve que dar a luz, me tenían controlando, pero los dolores venían, y yo tenía que estar aguantando si ya no podía más. Entonces, yo di a luz, muy bien, me programaron para febrero, para que me operen de la vesícula, ¿no? Y fui y me sacaron la vesícula. Gracias a Dios me sacaron la vesícula. Lamentablemente digo gracias a Dios porque también como que eso me causaba dolor, pensando que me causaba dolor. Y me sacaron la vesícula. Me quedé 3 días en el hospital. Y después del tercer día regresé a mi casa a las 5 de la tarde. Pero a las 6 nuevamente regresé al hospital gritando desesperada de dolor. Y el doctor agarra y no tenían la razón. Y entonces yo gritaba y gritaba y gritaba y gritaba, desesperada de dolor. Y mi esposo decía, ¿pero por qué? Si ya te operaron, o sea, ¿por qué? De emergencia al hospital. Me había ido a la casa de mis suegras en ese momento. Y el primer piso, el señor del primer piso tenía su auto y me llevó de emergencia, me llevaron. Y de frente el doctor agarró y dice, ¿has ido el psiquiatra? Porque que ya la han operado y otra vez con dolor está media locaria. Y mi esposo dice, ¿qué cosa le dice? Agarró y acá los trucos como que se encienden mucho, ¿no? Y si tocan tu familia, peor. Entonces trató de controlarse, más se enfocó en mí y me llevaron y yo pedía que me ayuden, por favor, ese dolor fuerte, que ya no aguanto. Y me inyectaron morfina. Ustedes sabrán que la morfina lo usan moribundas que ya van a morir,
porque a veces algunas personas mueren y sienten mucho dolor. Y entonces le inyectan morfina para calmar su dolor. A mí me inyectaron morfina. Entonces, eso me calmaba el dolor, no se imaginan cuánto. Y después me pasaron por unas máquinas, me chequearon. ¿Y qué es lo que se dieron cuenta? Que tenía que mi bilis se había reventado. Y también, gracias a Dios, que no me entubaron, porque estos dolores que uno tiene puede llegar a entubarla y entrar en coma. Pero gracias a Dios, que estoy agradecida con todo eso, y se percataron de eso. Me tuve que quedar aproximadamente un mes sin comida, sin nada. Me inyectaban cada rato las agujas. Una vez, 3 veces al día venían a sacarme análisis de sangre. ¿Por qué? Porque me hacían limpieza de sangre. Me lavaban la sangre, no sé cómo lo hacía, pero cada rato tenía unos tubos por la nariz, oxígeno, un montón de cosas tenía. Y era por acá inyecciones. Tanto era todos los días, y a mí me dolían las agujas. Y entonces la enfermera siempre venían a sacarme análisis, siempre. Y la enfermera le habla, con una mirada me ve y queriéndome buscar las venas, que ya ni tenía venas, porque estaba hecho un papel, se podría decir. Pero los dolores son horribles. Entonces, y el dolor seguía. Y seguía el dolor que no aguantaba, y yo pedía, y me venían a poner otra vez morfina. Entonces ya, y eso nuevamente yo revivía. Pero la última vez que el dolor era más fuerte, ya no podía más. El doctor dice que ya no le podemos dar morfina, porque es una medicina muy fuerte. Te puede curar, te puede calmar el dolor, pero por otro te puede destruir algo más. Entonces no podemos darle más. Pero yo le rogué a mi esposo, por favor, ayúdame, ayúdame. Y siempre el desmayo. Entonces me dieron por última vez la morfina. Y todavía estaba en el proceso de la limpieza de la sangre. Mi páncreas estaba tomando antibióticos, pero me daban por el suero, que eso me afectaba también, para tratar de curar mi páncreas, limpiar mi sangre. Y así durante un mes. Y la enfermera se acercaba y decía, le hablaba a mi esposa, porque le digo, ¿por qué? ¿Qué te ha dicho? A la enfermera la veo con una cara. Yo pensé, seguramente tengo cáncer, me voy a morir, porque me miraba con una cara. Y le dije a mi esposo, ¿qué te ha dicho? Y me dice, no, me ha dicho de que Dios te dé fuerzas, porque cada rato tenemos que venir a sacarte sangre, y da pena, no hay de dónde sacarse, ya hay, qué pena por el dolor que estoy pasando. Y yo estaba tirada en la cama. Bajé como 10 kilos aproximadamente. Aquí está mi foto, como pueden ver, cómo yo quedé. Y después de todo eso que pasé, me dieron antibióticos que tengo que tomar. Yo me separé de mi hijo después de 3 meses y se quedó con mi suegra un mes. Y eso también tenía sentimientos encontrados. Pedían mucho a mis padres, a mi hijo, quería verlo. Y después, cuando tuve la operación nuevamente de recuperarme durante un mes por lo que había pasado, de este dolor, me lo llevaron a mi hijo. Mira, ahí está mi hijo, lo pueden ver, cuando yo me encontré con mi hijo. Fue bonito el encontrarme con mi hijo. Uno, cuando es madre, creo que se va a dar cuenta. Pero después de todo eso ya salí flaca, pero nuevamente a retomar mi vida. Lo primero que pedí fue a mi hijo, no me lo llevaron en el momento, porque como que estaba recién retomando mi vida, y me saca mi esposo. Por eso yo estoy agradecida con el hombre que me ha tocado. Dios, ruego Dios que nunca cambie, así que hay que seguir tratándolo bonito, con cariño. Él estuvo conmigo de noche y de día. Él trabajaba y se iba al hospital a dormir conmigo en el mueble. Nuevamente, él iba a la casa, a su mamá, y su mamá, gracias a Dios, me apoyó en ese momento, porque no tenía otra persona. Mi esposo se lavaba en la máquina la ropa, él venía, se iba a limpiar la casa, se iba a ver a mi hijo, y se iba a trabajar. Después del trabajo venía a verme a mí, ¿no? Y a veces él pedía,
Y él se quedaba conmigo, hacía la rutina, todos los digo, Ashkin, ya ándate. Si iban, trabajaba en el día, si iba en la noche conmigo quedarse, nos íbamos a caminar un poquito, no podía comer nada, nada. Pero le digo, amor, le digo, cómprame un juguito, aunque sea tengo tanta hambre, solo suero, pero necesito comer. No puedes comer, me dice. Nos íbamos a caminar por ahí, en el mismo hospital, nos salíamos porque tenía no estar, no, tampoco es bueno estar en la cama, tenía que caminar. Me iba y venía así durante un mes, él pasó conmigo, él también bajó de peso. Entonces, y él me veía con una cara y él ha gozado mi sufrimiento, porque él me decía, yo no me gustaría que pases por ese dolor, porque yo al verte cómo tú gritabas todo el proceso, él también lo vivió. Entonces, y esto algunas amigas lo saben. Entonces pasó, después regresé a mi casa, como les dije, después tuve el encuentro con mi hijo. Fue una cosa que no se puede explicar, no sé, la sensación bien, ay, no sé, pero una sensación bien bonita y ya no me regresó el dolor. Sí, yo no puedo darle de lactar a mi hijo por nada del mundo, porque tenía que seguir tomando antibióticos y pastillas que eso le puede afectar a mi hijo. Por eso que yo solo tuve que darle fórmula, nada más. Y, y nada, eso es lo que yo pasé, por eso yo les estoy contando de una manera de que no porque seamos extranjeros, amigos, amigas, tenemos que quedarnos callados. Yo creo que nosotros sí podemos, tenemos todo el derecho que ellos también tienen, así que callar es lo peor. No hay que tratar de expresar lo que queremos y lo que sentimos. Nada, esa fue mi experiencia, le he hecho un poco corta para no entrar en muchos detalles. Así que espero las que hayan pasado por esta situación o peor, que no me gustaría, no debemos quedarnos calladas ni debemos darle el poder a las otras personas ni estar sometidas. Tenemos que expresar lo que queremos, lo que sentimos. Así que nada, gracias por esta es mi pequeña experiencia y he tenido mucha más experiencia, más adelante iré contando mucho más. Gracias a Dios ahorita estoy muy bien, no siento ningún dolor, algunas cosas que son rutinas ya de la vejez, pero nada, y como ustedes sabrán que tengo de la columna, que me tengo que operar, pero lamentablemente no me puedo operar ahorita porque no tengo nadie que me ayude, que me apoye, porque al operarme la columna tengo que tener 3 meses de reposo y yo no puedo estar levantando porque al operarte la columna no es tan fácil. Entonces, Dios quiera que mis padres puedan venir, y he hablado con ellos, y puedan venir, pero por esta situación del coronavirus también es fregadito, para que me puedan apoyar, ¿no? Pero vamos a ver, Dios quiera, pero los dolores siempre lo tengo ahí, tengo los bolos, pero ojalá Dios quiera que todo esto pase. Así que amigos, nada, esta fue mi pequeña historia, mi pequeña experiencia. Más adelante iré a contar otras cosas más. Así que tampoco se intimida por ninguna youtuber ni por una amiga. La amiga que te quiere, te acepta tal como eres y te aconseja qué no debe contar, qué no debes contar. Porque lo que yo he contado, creo que la mayoría lo ha pasado y si uno se calla es lo peor. Bueno, sin tener más que decir, me despido. Que Dios la bendiga, cuídense mucho. Hasta pronto. Bye bye.